Casi. Bueno. No como yo que no aviso. No, Inicio. pero más o menos. Bueno, ya empezó a grabar, ¿sí? Sí. Perfecto. Sí, yo tengo. Bueno. Entonces continuamos con concepto receptos del cosmos, Max Heindel, muerte y purgatorio. Y nos dice, de modo que el hombre construye y siembra hasta el momento en que llega la muerte. Entonces han pasado el tiempo de la siembra y los periodos de crecimiento y maduración. Ha llegado el tiempo de cosecha, cuando el espectro esquelético de la muerte llega con su guadaña y su reloj de arena. Este es un símbolo. El esqueleto representa la parte relativamente permanente del cuerpo. La guadaña representa el hecho de que esta parte permanente que está por ser cosechada por el espíritu es el fruto de la vida que está por finalizar. El reloj de arena en su mano indica que la hora no suena hasta que se ha cumplido con el curso completo, en armonía con las leyes invariables. Cuando llega a ese momento tiene lugar una separación de los vehículos. El hombre no necesita retener su cuerpo denso, pues su vida en el mundo físico ha concluido. El cuerpo vital, que como hemos explicado también pertenece al mundo físico, es retirado por la cabeza dejando al cuerpo denso inanimado. Ya que se retira el cuerpo vital y se va junto con el cuerpo de deseos, la mente y el triple espíritu. Se ve a los vehículos superiores, cuerpo vital, cuerpo de deseos y mente, retirarse del cuerpo denso con un movimiento en espiral, llevándose el alma de un átomo denso, no al átomo en sí, sino las fuerzas que actuaron a través de él. En este átomo en particular han sido impresos los resultados de las experiencias pasadas en el cuerpo denso durante la vida que acaba de finalizar. Mientras todos los átomos del cuerpo denso han sido renovados de tiempo en tiempo, este átomo permanente ha subsistido, ha permanecido estable no solo a través de una vida, sino que ha sido una parte de cada cuerpo denso usado por un ego en particular. A la muerte se retira para despertar nuevamente solo en la aurora de una nueva vida física, a fin de volver a servir como un núcleo a cuyo alrededor se construirá el nuevo cuerpo denso a ser usado por el mismo ego. Por lo tanto, es llamado átomo simiente. Durante la vida, el átomo simiente está situado en el ventrículo izquierdo del corazón, cerca del ápice. A la muerte, se eleva hasta el cerebro a través del nervio neumogástrico, abandonando el cuerpo denso junto con los vehículos superiores por la sutura entre los huesos parietal y occipital. Es por ese mismo lugar podemos decir que sale el espíritu, el cuerpo mental, el cuerpo de deseos y los dos éteres superiores del cuerpo del alma de los iniciados cuando hacen trabajo fuera del cuerpo. Bueno, nos dice más gente, cuando los vehículos superiores han abandonado el cuerpo denso, aún quedan conectados a él por un cordón plateado delgado y brillante de figura semejante a dos números 6 invertidos, uno vertical y otro horizontal, conectados por la extremidad de sus ganchos. Un extremo está sujeto al corazón por medio del átomo simiente y es la ruptura de este átomo simiente lo que causa la paralización del corazón. Es decir, lo que se rompe es el cordón plateado este
en la parte en donde está el átomo simiente para salir del cuerpo, para llevarse al átomo simiente del cuerpo pero queda conectado todavía, se rompe ahí, pero queda la conexión. Sin embargo, bueno, no, tengo que ir un poco más atrás. Un extremo está sujeto al corazón por medio del átomo simiente y es la ruptura de este átomo simiente lo que causa la paralización del corazón. El cordón en sí no se rompe completamente hasta que se haya examinado el panorama de la vida pasada contenido en el cuerpo vital. Es decir, el átomo simiente está envuelto en parte de este cordón plateado. Se permite una separación, la ruptura esta es la separación del átomo simiente del cuerpo denso, vincula de la parte en donde estaba, en este cordón plateado, pero el cordón plateado sigue todavía allí unido al corazón sin la presencia de este átomo simiente, que fue llevado hacia el exterior. Y allí se pasa a ser la primera etapa de la cosecha de la vida. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no se debe cremar o embalsamar el cuerpo denso por lo menos hasta 3 días después de la muerte, pues mientras el cuerpo vital está con los vehículos superiores y estos están conectados con el cuerpo denso por medio del cordón plateado, cualquier examen post-mortem u otra lesión al cuerpo denso serán sentidos en cierta medida por el hombre. Especialmente debe evitarse la cremación durante los 3 primeros días después de la muerte, pues este tiende a desintegrar el cuerpo vital, el cual debe permanecer intacto hasta que el panorama de la vida pasada haya sido grabado en el cuerpo de deseos. Se dice que la gente de la nobleza, los reyes, etcétera, una vez que mueren, recién se les comunica a la ciudadanía la muerte después de pasados los 3 días, aunque no tendría que ser algo que se aplicara solamente para la gente de la nobleza, tendría que ser algo que se aplicara para todo ser humano, porque toda vida cuenta y es imprescindible para el proceso evolutivo de todos. Y nos dice Mike Heindel, el cordón plateado se rompe en el punto en el que los 6 se unen, permaneciendo una mitad con el cuerpo denso y la otra con los vehículos superiores. Desde el momento en que se rompe el cordón, el cuerpo denso queda completamente muerto. Ahí es que se rompe completamente y se produce la separación. El segmento de cordón de plata que va del corazón hasta el vaso, ese segmento permanece con el cuerpo denso, porque en el vaso está el átomo simiente del cuerpo vital. Y se retira allí también el átomo simiente del cuerpo vital y del cuerpo de deseos y la mente, y ese otro segmento que va desde el vaso hasta el hígado, en donde está el átomo simiente del cuerpo de deseos, y otro segmento más que es muy difícil de ver aún para los clarividentes entrenados, que va desde el hígado hasta la raíz de la nariz, donde está el átomo simiente de la mente, que también se retira. Y empieza el proceso de descomposición del cuerpo denso y también desde los otros 2 éteres inferiores del cuerpo vital. El cuerpo del alma también se retira y se va con el espíritu y los vehículos superiores. A comienzos de 1906, donde dice Mike Heindel, el doctor McDougall hizo una serie de experimentos en el Hospital General de Massachusetts para determinar, de ser posible, si algo usualmente no visible abandona el cuerpo a su muerte. Construyó a este fin una balanza capaz de registrar diferencias de 1/10 de onza. Un moribundo
y su lecho fueron colocados en una de las plataformas de la balanza. Se equilibró con pesas sobre la plataforma opuesta. En cada caso se notó que en el preciso momento en el que el moribundo exhalaba su último aliento, la plataforma descendía repentinamente, elevándose la cama y el cuerpo, mostrando así que algo invisible pero ponderable lo había abandonado. De inmediato, los periódicos de todo el país anunciaron con titulares destacados que el doctor McDougall había pesado el alma. El ocultista acoge con júbilo los descubrimientos de la ciencia moderna, pues ellos invariablemente corroboran lo que la ciencia oculta viene enseñando hace tiempo. Los experimentos del doctor McDougall mostraron concluyentemente que algo invisible para la vista común abandona el cuerpo a su muerte, como los clarividentes entrenados habían visto, y como se había anunciado en conferencias e impresos por muchos años, previo al descubrimiento del doctor McDougall. Pero ese algo invisible no es el alma. Existe una gran diferencia. Los periódicos sacaron conclusiones apresuradas cuando afirmaron que el científico había pesado el alma. El alma pertenece a los reinos más elevados y nunca podrá ser pesada en balanzas físicas, aunque éstas registren variaciones de una millonésima de gramo en lugar de una décima de onza. Fue el cuerpo vital lo que el científico pesó. Este está formado por los 4 éteres que pertenecen al mundo físico. Como hemos visto, cierta cantidad de este éter está superpuesta sobre el éter que envuelve a las partículas del cuerpo humano y está confinada allí durante la vida física, aumentando en leve grado el peso del cuerpo denso de vegetales, animales y hombres. A la muerte este escapa, de ahí la disminución del peso notada por el doctor McDougall cuando expiraron las personas con las que experimentaba. Vale decir que todo lo que tiene materia química, cuerpo denso, está interpenetrado por la región etérica del mundo físico. Pero los que tienen un cuerpo vital propio, como los vegetales, animales y los humanos, tienen además especializada una parte de esa sustancia de la región etérica del mundo físico, ya que el cuerpo denso de los humanos y de los animales y vegetales tiene, se podría decir, dos formas de éter. El éter que es de la región etérica del mundo físico y además la parte que está especializada por el espíritu que está haciendo la evolución, el espíritu del vegetal, animal o humano, y que configura esta forma de éter mucho más consistente. Es más consistente el éter de los humanos que el de los animales y que el de los vegetales. Se retira esta parte que se podría decir que es la especializada por el espíritu, que es el cuerpo vital propio, y el cuerpo denso queda interpenetrado con la región etérica del mundo físico, como todo lo que tiene el cuerpo denso. Y nos sigue diciendo McDougall, Max Heindel, que el doctor McDougall también probó esta balanza pesando animales moribundos. En estos no se registró ninguna disminución, aunque uno de ellos era un gran San Bernardo. Esto fue tomado como indicación de que los animales no tienen alma. Un poco después, sin embargo, el profesor Twining, director del Departamento de Ciencia de la Escuela Politécnica de Los Ángeles, experimentó con ratones y gatitos a los cuales encerró en frascos de vidrio herméticamente cerrados. Sus balanzas fueron las más sensibles que se podía conseguir y fueron encerrados en una caja de vidrio a la cual se le había extraído toda la humedad. Se constató que en todos los animales se observaba una pérdida de peso al morir.
un ratón de buen tamaño que pesaba 12,866 gramos, perdió 3,1 miligramos al morir. Un gatito empleado en otro experimento perdió 100 miligramos mientras moría y con el último aliento perdió súbitamente 60 miligramos más. Luego de esto perdió peso lentamente debido a la evaporación. De esta forma, las enseñanzas de la ciencia oculta referentes a la posesión del cuerpo vital por los animales también fueron vindicadas cuando se usaron balanzas suficientemente sensibles, y el que una balanza menos sensible no indicara disminución de peso en el perro San Bernardo muestra que el cuerpo vital de los animales es proporcionalmente más liviano que el del hombre. Cuando el cordón plateado se desprende del corazón y el hombre ha sido liberado de su cuerpo denso, llega un momento de la mayor importancia para el ego y nunca será suficientemente inculcado en los familiares de un agonizante que es un gran crimen contra el alma que está alejándose el dar expresión a ruidosas manifestaciones de dolor y lamentos, pues ella está en esos momentos ocupada en un asunto de suprema importancia. Una gran parte del valor de su vida pasada depende de cuánta atención pueda prestar al mismo. Esto será aclarado cuando lleguemos a la descripción de la vida del hombre en el mundo del deseo. Es también un crimen contra el moribundo el administrarle estimulantes que tienen el efecto de forzar a los vehículos superiores a regresar al cuerpo denso con una sacudida, produciendo en el hombre una gran conmoción. El morir no es una tortura, pero sí lo es el ser arrastrado de regreso para soportar más sufrimiento. Algunos fallecidos han expresado a los investigadores que habían sido mantenidos moribundos de esta forma por horas y habían orado para que sus familiares cesaran en su bondad equivocada y los dejaran morir. Cuando el hombre es liberado del cuerpo denso, el cual era la más pesada obstrucción para su poder espiritual, como los pesados guantes en la mano del músico en nuestro ejemplo anterior, su poder espiritual regresa en cierta medida y es capaz de leer las imágenes en el polo negativo del LED reflector de su cuerpo vital, que es el asiento de la memoria subconsciente. Como ya vimos, la memoria subconsciente contiene el panorama de todos los acontecimientos, los sentimientos y los pensamientos propios y de aquellos que lo rodearon a uno, de la vida que acaba de terminar, no como la memoria supraconsciente, que ahí sí está el contenido de todas las lecciones asimiladas en todo el correr de las vidas. Y bueno, vale recordar que hay un pasaje del Antiguo Testamento en el libro del Eclesiastés, al final, en el último capítulo, en el que se menciona al hilo de plata y que cuando se rompe el cuenco de oro, vendría a ser la parte del cordón de plata que contiene al conocimiento del cuerpo denso, entonces el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Entonces se dice de una forma bastante directa el acontecimiento del final de la vida. Una vez que se retiró el triple espíritu, el cuerpo mental, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital, se puede llegar a revivir el cuerpo denso por medios artificiales o a veces se vuelve a la vida espontáneamente, pero una vez que se pasa el tiempo en el que se corta el cordón plateado, ahí ya no hay posibilidad de volver a vivir. Y ese tiempo no está fijo, no es el mismo para cada uno, sino que depende de la capacidad de que cada uno se quede despierto, porque una vez que se retiró,
el, el espíritu con sus vehículos superiores se pasa a ver el panorama de toda la vida pasada, como va a contar más bien acá. Y una vez que se presta atención a todo ese panorama de la vida pasada, cuando se va terminando la capacidad de atención del individuo que ha fallecido, ahí se va terminando ese panorama, todo eso está ajustado con una enorme sabiduría. Y hay gente que solamente puede hacer este proceso en unas pocas horas, y hay otra gente que puede llegar hasta como máximo 3 días y algo, 3 días y medio como absolutamente máximo. Y después ya no pueden tener despierta la atención. Por eso que se toma como medida prudente pasar los 3 días o 3 días y medio. Aunque para la gran mayoría de la gente, es decir, para hacer la cremación o todo ese el proceso que se hace acá en el mundo físico con el cuerpo que ya fue descartado, ¿no? Eh, este, para la gran mayoría de la gente, como decía, unas pocas horas es suficiente, pero más vale ser prudente para no estar incomodando al espíritu que está haciendo ese proceso en los mundos invisibles y que como todavía está conectado con el cuerpo denso, cualquier cosa que sea relacionada con el cuerpo denso que sea más o menos intensa, como por ejemplo cremarlo, esto le llamaría la atención y dejaría de estar prestando toda la atención que se requiere al panorama de la vida pasada, que es eh, una etapa fundamental para entonces sí después eh, mm, revivir los mismos acontecimientos, pero teniendo que pasar la consecuencia emocional de los actos que uno cometió, ya sea con dolor por lo que no hizo bien o con alegría por lo que sí hizo bien. Y esto es fundamental para todo el proceso evolutivo posterior. La totalidad de su vida pasa ante su vista como un panorama, presentándose los acontecimientos en orden inverso. Los incidentes de los días que precedieron a la muerte pasan primero y siguen hacia atrás a través de la edad adulta, la juventud, la niñez y la infancia. Todo es recordado. El hombre permanece como un espectador ante este panorama de su vida. Ve las imágenes a medida que pasan y se imprimen en sus vehículos superiores. Mas en ese momento no tiene ningún sentimiento acerca de ellas. Esto queda reservado para cuando entra en el mundo del deseo, que es el mundo del sentimiento y la emoción. Ahora solo está en la región etérica del mundo físico. Y hay alguna gente que tiene algunas experiencias de salir lúcidamente del cuerpo denso, en tener conciencia de eso por distintos motivos, y se encuentran con que no se sienten que son la misma persona, porque están en esa situación ajenos a los sentimientos. Sí, tiene capacidad de percibir y de observar y de recordar, porque los dos seres superiores les permiten hacer esa labor de percibir y recordar, pero los sentimientos no están, no están presentes. Y lo mismo sucede cuando uno se muere en la primera etapa de impresión de todos los acontecimientos de la vida pasada, que durante la vida se imprimieron en el polo negativo de los átomos del cuerpo vital. Y que en esta visión del panorama se van imprimiendo en los vehículos superiores. Esos acontecimientos se perciben en esa primera instancia sin sentimiento. Este panorama dura entre unas pocas horas y varios días, dependiendo del tiempo que el hombre pueda permanecer despierto si es necesario. Algunos pueden permanecer despiertos solo 12 horas o aún menos. Ocasionalmente otros pueden hacerlo
por algunos días, pero mientras el hombre pueda permanecer despierto, el panorama subsiste. Esta característica de la vida después de la muerte es similar a la que ocurre cuando uno se está ahogando o está cayendo desde una altura. En tales casos, el cuerpo vital también abandona al cuerpo denso y el hombre ve su vida en un instante, porque no pierde la conciencia de inmediato. Por supuesto, el cordón plateado no está roto, pues en tal caso no podría haber resucitado. Cuando la resistencia del cuerpo vital ha alcanzado su límite, sufre un colapso en la forma descrita cuando consideramos el fenómeno del sueño. Durante la vida física, cuando el ego controla sus vehículos, este colapso pone término a las horas de vigilia. Después de la muerte, el colapso del cuerpo vital da fin al panorama y fuerza al hombre a retirarse del mundo al mundo del deseo. El cordón plateado se rompe en el punto donde se unen los seis y la misma división ocurre en el sueño, pero con esta importante diferencia, que si bien el cuerpo vital regresa al cuerpo denso, ya no lo interpenetra, sino que solo se cierne sobre él, permanece flotando sobre la tumba, disgregándose sincrónicamente con el vehículo denso. Es decir, se va produciendo una descomposición de los dos éteres inferiores del cuerpo denso, al igual que se va descomponiendo el cuerpo denso. De ahí que para el clarividente entrenado un cementerio sea un espectáculo nauseabundo, y si solo más gente pudiera verlo como él, se necesitaría poca argumentación para inducirla a cambiar el actual método insalubre de disponer de los muertos por el más racional de la cremación, que restituye los elementos a su condición original, sin las características objetables concomitantes al proceso de lenta disgregación. Al abandonar el cuerpo vital, el proceso es similar al que se verifica al descartar el cuerpo denso. Las fuerzas de vida de un átomo son llevadas a ser usadas como núcleo del cuerpo vital de una futura encarnación. Así, al ingresar en el mundo del deseo, el hombre tiene los átomos simientes de los cuerpos denso y vital, además del cuerpo de deseos y la mente, que también tienen sus átomos simientes propios. Si el moribundo pudiera dejar atrás todos sus deseos, el cuerpo de deseos se le desprendería rápidamente, dejándolo en libertad de proseguir en el mundo celeste. Más, generalmente este no es el caso. La mayoría de la gente, especialmente si muere en la primavera de la vida, tiene muchas ataduras e intereses en la vida terrena. Los hombres no alteran sus deseos por haber perdido el cuerpo denso. De hecho, frecuentemente sus deseos son incrementados por un muy intenso anhelo de regresar. Esto actúa atándolos aún más al mundo de deseos de forma muy desagradable, aunque desgraciadamente ellos no comprenden esto. Por otra parte, las personas viejas y decrépitas y quienes están debilitados por una larga enfermedad y cansados de la vida, siguen adelante muy rápidamente. Esto puede entenderse observando la facilidad con la que cae la semilla de un fruto maduro, sin que ninguna porción de su pulpa quede adherida a este, mientras que en el fruto verde la semilla se adhiere a la pulpa con gran tenacidad. Así también es especialmente duro para la gente morir privada por accidente de su cuerpo físico, estando en la plenitud de su salud y ocupada de diversas formas en las actividades de la vida física, ligada por lazos matrimoniales, de familia, de parentesco, de amistad, estando en pos de negocios
y placeres. Y bueno, y ahora Mike Heindel nos va a hablar de los suicidas, pero vemos como el proceso de asimilación de todo lo que se vive, estando viendo con el cuerpo denso, todo lo que se asimila depende también de cómo se vivió y si uno pudo mantenerse vivo mucho tiempo. A veces la gente con muchos años está padeciendo dolores, enfermedades, pero el proceso de disolución del vínculo entre el cuerpo denso y el cuerpo vital se va procesando lentamente y durante la propia vida se van también asimilando lecciones de todo lo que se ha vivido, aunque más o menos inconscientemente. Eh, y se van abandonando algunos deseos y eso hace también que en definitiva al morir tenga que hacer un proceso por el mundo del deseo mucho más rápido. Y esto se puede acelerar mucho más haciendo bien el ejercicio de retrospección cada noche, que es el más importante ejercicio que proponen los Rosacruz. Bueno, y continuemos un poquito más con el suicida. El suicida que trata de escapar de la vida solo para encontrar que está tan vivo como siempre, se halla en el estado más lastimoso. Es capaz de ver a aquellos a quienes quizá ha deshonrado con su acto y peor que todo, tiene una inexpresable sensación de estar hueco. El sitio en el aura ovoide donde solía estar su cuerpo denso está vacío y aunque el cuerpo de deseo ha tomado la forma del cuerpo denso descartado, se siente como una caparazón vacía, pues en la región del pensamiento concreto el arquetipo creador del cuerpo persiste como un molde vacío, por así decirlo, tanto tiempo como el cuerpo denso debió haber vivido. Cuando una persona tiene una muerte natural, aún estando en la flor de la vida, cesa la actividad del arquetipo y el cuerpo de deseos se ajusta para ocupar la totalidad de la forma. Pero en el caso del suicida permanece esta horrible sensación de vacuidad hasta que llega el momento en que, por el natural curso de los acontecimientos, habría ocurrido su muerte. Mientras el ser humano mantenga deseos conectados con la vida terrena, debe permanecer en el cuerpo de deseos y como el progreso del individuo requiere que continúe hacia reinos superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser necesariamente purgadora, tendiendo a purificar los deseos que lo atan. ¿Cómo se efectúa esto? ¿Cómo se efectúa esto? Se demuestra con unos ejemplos radicales. Pero digamos entonces que un poco más sobre los suicidas. Ese sentimiento que Hendel describe como horrible es el resultado de que nosotros cotidianamente, estando acá en el mundo físico, por más que nos agobien algunas circunstancias y nos enfademos, nos sintamos mal, entremos en algún momento de depresión o las distintas circunstancias opresivas que nos toca vivir, siempre existe la posibilidad de encontrar fuerzas renovadas y reorientarnos y poder seguir sembrando lo mejor que podamos. Pero una vez que se carece del cuerpo denso porque uno se quitó la vida, se da una condición especial. No se puede seguir haciendo nada, no se puede seguir sembrando, pero tampoco se puede empezar el tiempo de la cosecha natural, como hace la gente que se muere sin suicidarse. Y entonces se queda esa sensación de vacío. Y también queda el deseo de poder hacer algo. Ese deseo de poder hacer algo, de salir de esa situación así opresiva, permanente,
que es más opresiva que la que vive estando con el cuerpo denso, vivo. Eso se encuentra el suicida, que lo que hizo fue querer escaparse de las opresiones de la vida en el mundo físico, y pasa a estar en un estado en donde la opresión es permanente, peor que estando en el mundo físico, pero sin posibilidad de salir de ella por encontrar la fuerza para salir, porque ya está impedido de eso, porque ya no tiene su cuerpo dentro. Y tiene que esperar hasta que las fuerzas del arquetipo del cuerpo denso en el mundo del pensamiento terminen por colapsar este arquetipo, y entonces ahí puede seguir haciendo su proceso. Esto no es un castigo, como nada es un castigo, sino que es una consecuencia que está orientada a aprender la lección de que así como la vida es algo que uno ha recibido, uno no la produjo, tampoco tiene derecho a quitarla, ni a quitarla a otro, ni a quitársela a uno mismo. Y eso tiene consecuencias que son dolorosas. El dolor es lo que termina por enseñar al espíritu de que no vale quitarse la vida. Por más que uno se sienta agobiado por las circunstancias de la vida, no se justifica nunca quitarse la vida. Siempre hay que aprender a sobreponerse, poner el pecho a lo que le toque vivir a uno, y seguir para adelante. Bueno, entonces no se trata de una condena, un castigo, como nunca hay. No hay pues, ningún deseo de que se sufra por parte de Dios ni de las jerarquías que trabajan para Dios. Lo que sí hay leyes que son inmutables y que están siempre orientadas al aprendizaje, al crecimiento espiritual y a la asimilación de las leyes externas que rigen todo el proceso evolutivo de nuestra oleada de vida y de las demás. Voy a ver, ahora entraríamos a leer un poquito sobre el avaro, pero creo que por hoy ya estaríamos en condiciones de poder dejar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, parece que no. Entonces, nos quedaríamos por esta vez por acá, analizando qué es lo que pasa a las distintas clases de seres humanos que están teniendo un vínculo distorsionado con las cosas de la vida, como por ejemplo sucede con el avaro o la gente que tiene distintas formas de adicción. Las adicciones, cuando permanecen hasta que uno se muere, después tienen un efecto de doloroso, porque en el mundo físico es donde se padecen esas inclinaciones que muchas veces vienen de vidas anteriores, pero es en el mundo físico en donde tenemos que aprender a resolverlo. Y los ángeles del destino que guían nuestra evolución, en combinación con nosotros mismos en el estado espiritual más elevado, en el tercer cielo, antes de venir al mundo físico, planificamos las circunstancias que vamos a vivir para poder enfrentar esas adicciones que podamos eventualmente tener y llegar a superarlo. Eso entonces es lo que vamos a ver para la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, Bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos. Ya. Chau. Chao, hasta la próxima.